Sí, muy buenos días. Buenos días. Quisiera agradecer a la División de Educación Médica por la invitación que me han hecho para la inauguración de este ciclo académico del hospital. Una disculpa porque ando un poquito mal de la garganta, pero espero que pueda salir bien al final de esta presentación. Lo hago como internista de nuestro hospital y también en nombre de la Sociedad Médica del hospital, del cual formo parte en las actividades académicas como su coordinador. Y quisiera iniciar la presentación con una pregunta muy sencilla que ha venido a dar título a esta presentación, que es ¿por qué nos equivocamos? Y aquí yo no me refiero a errores que vienen ocurriendo cotidianamente por falta de conocimiento, ni a descuidos evidentes, ni a una mala formación, ni a una mala práctica. Es una situación un poco mucho más compleja que tendremos que entrar a aspectos muy abstractos del razonamiento y del pensamiento. Y me refiero a errores que ocurren cuando creemos que estamos razonando correctamente, cuando tenemos experiencia, cuando contamos con estudios y cuando el diagnóstico parece que está encajando. Esto no ocurre exclusivamente para médicos que digamos que son médicos novatos, sino ocurre en médicos que incluso son médicos que están bien formados. Puede ser una pregunta incómoda, ¿por qué nos estamos equivocando? Pero es absolutamente central en un aspecto fundamental dentro de los aspectos que más se deben de cuidar en un hospital, que es la seguridad del paciente. Así que vamos a hablar sobre la formación adecuada, que esta formación no garantiza que nosotros tengamos que estemos exentos del error. Hemos visto médicos con una preparación excelente académica, muchos de ellos con su especialidad en este hospital, que es un hospital pues dedicado a la alta especialidad, y hemos visto que cometen errores que muchas veces son errores relevantes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Porque el conocimiento está ahí, la experiencia está ahí, pero el diagnóstico correcto no apareció. Entonces, creo que una de las premisas fundamentales que tenemos que tener presentes ahora es que el conocimiento es necesario, pero no es suficiente. La experiencia no elimina el error. Y aquí viene todavía algo más incómodo, cuando de hecho en algunos contextos, lejos de que no sea protectora esta experiencia, puede aumentar en ciertos tipos de error. Especialmente lo vamos a ver más adelante, cuando caemos en errores, un error de confianza. Y el problema también es que nosotros cuando estamos entrenando y entrenando, lo que estamos observando es que aprendemos a reconocer patrones. Estos patrones son muy importantes cuando nosotros estamos trabajando en una condición de urgencia, en una condición donde el medio nos apremia a tener un diagnóstico pronto. Y esto ocurre frecuentemente en medicina, como ocurre en algunas otras circunstancias, donde nos vamos a manejar más por la intuición que por el análisis, que por la deducción. Entonces, pensamos que porque ya tenemos experiencia vamos a tener patrones más rápidos, más eficientes de reconocimiento. Y esto no siempre es así. La experiencia lo único que hace es que cambia el tipo de error, pero no lo hace desaparecer. El error es parte, además, de la práctica clínica. Y el error es parte de la vida humana. Hay un libro fundamental del Instituto de Medicina que
que creo que todos nos hemos topado con él, lo hemos revisado, lo hemos analizado, y si no ha sido así, pues lo van a tener que, necesariamente se van a topar con él. Y esto viene de una frase muy antigua, de un presagio, de una situación desde los griegos que decía, errar es humano. Pues sí, errar es humano, pero el problema es no reconocerlo, no enfrentarlo, no juzgarlo, ocultarlo, porque entonces aquí sí viene el problema más serio. Y esta es una situación que se vive mucho en los centros hospitalarios. Errar es humano, pero tenemos que tener los medios para poder enfrentar este error que todos los días vamos a estar viviendo. Digo, no solamente en nuestras condiciones como médicos, sino como humanos. No existe un diagnóstico clínico que no esté libre de riesgos de equivocación. Y además no es un defecto solamente del médico, como les he dicho. Es un defecto propiamente del hombre, es parte de la vida. Pero negar el error es el principal problema porque nosotros no aprendemos entonces a seguir evolucionando. Y el otro punto es que pensamos que el error está relacionado no solamente a la buena formación, sino a una buena inteligencia, por lo que se quiere entender que es inteligencia. Pensamos que inteligencia, en términos generales, es pensar bien, y esto no siempre es cierto. A veces consideramos que pensar bien es tomar actitudes meditadas, actitudes con calma, tener todos los elementos para poder tomar una situación. Realmente esto no siempre es lo correcto. No siempre pensar bien es pensar despacio. Y además porque no tenemos en nuestra práctica mucho tiempo para estar pensando en condiciones de urgencias, en condiciones de apremio, donde tenemos que tomar decisiones rápidas. Y esto también es un diagnóstico. El otro punto importante que tenemos que tener presente, especialmente en medicina, que las decisiones no son lineales. El diagnóstico no es una condición lineal en donde yo observo, veo, recopilo, veo datos, analizo, sintetizo, me informo, razono, etc. Eso no es lo que ocurre en medicina. Tenemos muchas variables que transversalmente nos están influyendo y tenemos que estar tomando de diferentes sitios al mismo tiempo, no solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestra sensibilidad, con lo que estamos viendo, con lo que estamos tocando y con una influencia del medio ambiente frecuentemente negativa. Y entonces, para poder entender de dónde viene el error, tenemos que tener una orientación que finalmente se va en lo que vamos a terminar esta presentación, que es un término también que nosotros tenemos que tener presente. Es un poco complejo, pero que es necesario que nosotros vayamos integrando todo este cuerpo de conocimientos a este fenómeno, a esta, digamos que cuerpo de conocimientos que es la metacognición, que es el punto final de hacia dónde debe dirigirse el análisis de los errores y del aprendizaje y de la educación para poder considerar y ver los mecanismos de cómo pensamos. Eso es lo que principalmente se considera como la metacognición, y dentro de estos apartados de metacognición necesitamos entender cómo razonamos cuando estamos diagnosticando. El error diagnóstico creo que es una situación que todos nos enfrentamos todos los días y que nuestro gran temor es no hacer un buen diagnóstico, porque sabemos que derivado de ello pues derivarán nuestros resultados. Y es una condición que afecta absolutamente a todos los que están presentes en el entorno clínico.
Por supuesto, es una responsabilidad primariamente de los médicos, pero que al buen diagnóstico están contribuyendo todo el entorno del hospital, y no solamente del hospital, sino de la familia, del ambiente social, del ambiente que se vive político incluso. Entonces, es una condición que a todos nos va a afectar. Todos tenemos que hacer diagnóstico, sean internistas, cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos, subespecialistas. El error ocurre en todas las áreas clínicas. Es un problema de todos, no es un problema de otros. Todos estamos contribuyendo a generar buenos diagnósticos en ese hospital. El no hacerlo puede generar, este es el punto importante cuando les hablo de qué trascendencia tiene, pues tiene que ver en seguridad, porque puede causar un daño significativo. No hablamos solamente de diagnósticos incorrectos, sino podríamos hablar incluso de hacer un diagnóstico tardío. Es un error diagnóstico, aunque lleguemos al diagnóstico, es un error tardío hacer diagnósticos incompletos, hacer diagnósticos equivocados, y esto se va a traducir en daño real, en retrasos terapéuticos, en progresión de la enfermedad y en complicaciones que de alguna manera pudieron haber sido evitables. Uno de los problemas también en las condiciones de diagnóstico es que estos errores rara vez los identificamos de inmediato. Si nos damos cuenta que hicimos un mal diagnóstico, generalmente de una manera tardía, o cuando el paciente sale del hospital y regresa con un diagnóstico que no habíamos visto, o cuando llega otra persona, otro médico, y lo ve con otros ojos. Entonces, aquí un problema muy importante es que un error diagnóstico generalmente es tardío y es incompleto. Y otro problema bastante serio es que el error diagnóstico no se discute abiertamente, se guarda, y esto lo saben no solamente el gremio médico, sino trasciende las fronteras de nuestro hospital, del área médica. Dicen ese dicho que los errores del médico pues son difíciles de borrar, ¿no? No es lo mismo un error de un ingeniero, un error de otro profesional, que un error de un médico. Y dentro de los hospitales, en algunas situaciones, pues nos vemos enfrentados a que no existen sistemas de detección, de análisis de los errores, porque tenemos miedo a tomar acciones punitivas, a que seamos señalados, a que seamos vistos y que afecten nuestro prestigio, nuestras condiciones incluso desde aspectos legales. Entonces nos vamos escondiendo. Y porque por otro lado, existiendo toda un sistema de metodología para estudiar el error dentro de los grupos médicos, así como existen en otras áreas donde la seguridad es importante. El ejemplo más claro es la aviación, pues no se discute apropiadamente el error médico. Entonces, esta es una invitación también para que no esperemos a que el error se nos sea señalado. Si uno lo está viendo, hay que discutirlo, es muy importante tener la mirada de otros, escucharlos y decir, bueno, aquí hay una situación, si no de error, es una situación que nos va a llevar al error. Y les decía que el problema del error se da no por mala intención, no por falta de inteligencia, no por mala preparación, sino por muchos factores que están influyendo para que ocurra este fenómeno.
es un problema sistémico. Es un problema donde están influyendo, especialmente en un hospital, donde para que ocurra el error es porque se rompieron muchas situaciones, muchas barreras que permitieron que ocurriera el fenómeno. Esto es a lo que yo me refiero con la linealidad. El error generalmente tiene una condición transversal, como vamos a ver. Siempre hay pasos intermedios para llegar a un diagnóstico. Los datos clínicos están ahí puestos. El diagnóstico final generalmente siempre será la interpretación de lo que nosotros estamos viendo, de estos datos clínicos. Es decir, un dato, un dolor torácico no te dice soy un infarto, no te dice soy una osteocondritis, no, es un dato nada más a lo cual nosotros les damos dando una interpretación. Lo que nosotros vemos son hechos puros. Finalmente nosotros somos los que los estamos interpretando. De tal manera que el diagnóstico no es automático. Lo que completa esta información es la interpretación que nosotros estemos dando. Un momento, por favor. Entonces, pues los datos son necesarios. Es muy importante que recopilemos la mayor información que tengamos, pero en realidad no son suficientes. Lo importante es la interpretación que nosotros vamos a dar de estos datos y finalmente cómo vamos a organizar estos datos. Así que entonces, para poder para diseccionar el error médico, lo que tenemos que ver entonces es ver el tipo de organización que tenemos de los datos y cómo estamos pensando. Tenemos dos sistemas de pensamiento al cual respondemos y que de una u otra manera siempre utilizamos. Esto se llama un sistema 1 y el sistema 2. Esto lo han hecho los expertos en razonamiento del diagnóstico y el conocimiento o el sistema 1 es el conocimiento que se conoce como heurístico. La heurística son estos fenómenos, estos atajos que se van del conocimiento de nuestras experiencias propias para poder intuir lo que está ocurriendo. Es un diagnóstico, un comportamiento en automático prácticamente. Esto se da, el ejemplo claro es cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar una máquina, un automóvil, pues en un principio tenemos que tener toda nuestra atención en cuando metemos el acelerador, cuando ponemos el clutch, el freno, doy la vuelta, y hasta esto llega a ser un momento tan automático que solito podemos ir ya prácticamente dormidos y llegar de donde salimos a nuestras casas sin darnos cuenta. Esos momentos se llega a ese grado, lo cual es sumamente peligroso. Esto ocurre también en medicina. Pero es necesario que tengamos este sistema 1, especialmente en áreas donde la toma de decisiones tiene que ser inmediata. Creo que el ejemplo más claro es cuando llega a urgencias un paciente en un paro cardíaco. Baja de la ambulancia y ahí nadie pregunta ni dice si vas a poner tal medicamento o el otro, o estás pensando en las condiciones fisiológicas que están ocurriendo cuando tú estás haciendo tus labores, sino que en automático ya son pasos bien registrados que con la experiencia que tienes se van refinando.
y no lo estás pensando, pero realmente no lo estás pensando, pero sí existe un razonamiento automático que se viene dando por nuestro cerebro. Y el sistema 2 es un sistema más lento, es un sistema analítico, es un sistema que nos dice detente, espera, no es el momento de que tú fijes un diagnóstico, aquí hay algo que no cuadra, vamos a analizar más las situaciones, razonemos, etcétera, y que también tiene su lugar, especialmente lo vamos a ver en pacientes que tienen mucha complejidad. Así que siempre estamos actuando con uno o con otro sistema, independientemente de la especialidad que tengamos. Entonces, el uso de estos atajos automáticos es algo que vemos, y me recuerdo cuando estaba de interno en un hospital donde en el servicio de urgencias había un médico que tenía tanto desarrollo de este sistema que entraba en una camilla y decía, miren, ahí va un embarazo ectópico. Y era un embarazo ectópico realmente, ¿no? Llegaban a tener esa sensibilidad tan importante. Es una habilidad cognitiva que se viene desarrollando con el tiempo y que se viene desarrollando importantemente con los trabajos que se vienen haciendo en práctica clínica. Creo que de aquí es fundamental entender esta situación de ese trabajo extendido que tenemos los médicos, más allá de trabajar las 4, 6, 8 horas que nos tengan asignados, pues es una rama profesional en la cual tenemos un trabajo extendido, son las guardias. En las guardias se aprende mucho y lo que estamos aprendiendo mucho es aprender a manejar en automático. En la mayoría de los casos son rápidos, son eficientes, y podemos ejercer la medicina en contextos reales, en las guardias, en el quirófano, en urgencias, cuando tenemos una consulta saturada, porque no podríamos empezar desde cero, ¿no? Sería imposible ante estos apremios que tenemos. Y es importante saber que la mayoría del tiempo este sistema 1 funciona muy bien. Operan estos son muy eficientes, funcionan muy bien y lo que hacemos generalmente es que primero intuimos y luego justificamos. Actuamos, tenemos el diagnóstico y después vamos a hacer la justificación de por qué consideramos este diagnóstico. Pero una de las situaciones más importantes es que estos mecanismos son muy vulnerables cuando nos cambian la jugada, cuando el contexto es complejo, cuando es ambiguo, cuando es atípico, cuando el paciente no encaja con el padrón o el patrón de la enfermedad y decimos, pues es que no leyó el libro, los síntomas se deben de ser así, y aquí vienen otros aforismas como el de no vemos enfermedades, vemos pacientes. Y esto es lo que vamos aprendiendo con el paso de los años, que tenemos estos patrones que se van a ir refinando y van a ir cambiando. Pero cuando vienen situaciones de complejidad, que son las que estamos viendo en estos hospitales, donde además de que son complejos, tenemos otro gran problema, que tenemos que ser altamente resolutivos. En estos hospitales se presume mucho, y yo creo que es un gran valor que se tiene, que es que tenemos la tecnología. Cualquier cosa que quieran, la tenemos en este hospital, prácticamente. Tenemos toda la tecnología en cualquier aspecto, y esto nos obliga también a ser altamente resolutivos, porque frecuentemente tenemos pacientes de importante vulnerabilidad y de importante complejidad. Todo esto para decirles que es importante el sistema 1, es muy eficiente, pero no es infalible.
Entonces, el problema es que sí debemos confiar en nuestra intuición. Esto lo hemos visto cuando, incluso en relaciones humanas, que no te late algo, ¿no? Que no te late una persona, tu intuición te dice que no va por ahí y dices, no, estoy equivocado. Y generalmente la intuición es la que es correcta. Pero también debemos de reconocer o de saber esas situaciones en las cuales debemos de utilizar otro tipo de razonamiento. Y aquí es cuando vamos a meter el sistema 2, el sistema analítico. Básicamente, ¿qué es el sistema analítico? Es tratar de descomponer todos los elementos de un todo para volverlos a reintegrar. Y este es el proceso del razonamiento dialéctico, del procedimiento de razonamiento. Frecuentemente nos estamos quedando en las etapas más bajas del razonamiento y es desgraciadamente lo que más se pondera, al machete, al individuo que tiene muchos datos, que se sabe todas las guías clínicas, que se sabe todos los porcentajes y que está acumule y acumule información. Cuando ese es simplemente el paso más bajo del razonamiento, eso es tener datos, eso es tener información, pero de ahí tenemos que pasar a la comprensión, al entendimiento, a romper todos los fenómenos que estamos viendo, volverlos a sintetizar en el entorno propio y de ahí ya lograr hacer una evaluación y un diagnóstico. Obviamente, esto requiere de un bagaje de datos, de conocimiento de cómo manejar la información y especialmente en los momentos actuales donde tenemos un mar de datos. Aquí el problema ya no era lo que ocurría hace algunos años, cuando teníamos que estar buscando información. Ahora la información te llega por todos lados, pero no sabemos discernir la calidad de esta información y lo que nos debe de ser importante. Entonces hay que aprender a navegar en este mar de información. Entonces, este sistema analítico es utilizado cuando la intuición ya no nos va a ser suficiente, cuando no encaja el diagnóstico, cuando necesitas hacer un cambio de modo, ¿no? Y requiere de una atención y un esfuerzo consciente, a diferencia del pensamiento automático. Aquí sí tiene que haber un esfuerzo importante. Tenemos en esta situación que pensar, sí consume energía, sí consume tiempo, y también otro punto muy importante es que una situación frecuentemente que yo observo en el hospital es que no escuchamos al otro, no escuchamos al residente, no escuchamos a la familia, no escuchamos el entorno y frecuentemente ahí está el diagnóstico. Entonces tenemos que tener esta capacidad también para poder tomar mayor información. En este sistema nosotros deliberadamente vamos a analizar los datos. No ocurre como está sucediendo en el sistema intuitivo. En este tenemos que recopilar y tenemos que ordenar, tenemos que construir hipótesis, tenemos que comparar alternativas, tenemos que evaluar probabilidades. El tercer punto es que este es un punto muy importante, creo que es fundamental, que es cuestionar la impresión inicial. Mi vivencia es esta: tú llegas a urgencias, haces un diagnóstico y ahí es donde tienes que dejar tu mayor tiempo, tu mayor esfuerzo, construir la mejor hipótesis que puedas tener desde urgencias, porque frecuentemente ingresas y van cambiando los diagnósticos. Y si tú haces una mala interpretación desde el principio, difícilmente, incluso emocionalmente, te vuelves reacio a cambiar tu forma de ser y te estás casando con el diagnóstico primero que construiste en urgencias. Por eso frecuentemente tenemos diagnósticos o que no hay compromiso, porque no hay un diagnóstico, o que realmente
quien lo está haciendo dice, pues sí es algo bastante complejo y mi diagnóstico pues ni siquiera es sindromático, ¿no? Mi diagnóstico es dolor abdominal en estudio, fiebre de origen desconocido, síndrome confusional, etc. Entonces, creo que un punto importante para mí ha sido, y es una de las riquezas que he encontrado en este hospital de mucho desarrollo, es el servicio de urgencias. Cuando llego a urgencias, sí sé que tengo que hacer mi mayor esfuerzo, mi mayor concentración para poder establecer un buen diagnóstico. El problema ahí es también la manera en que, si es una urgencia, tengo que utilizar ambos sistemas frecuentemente. El cuarto punto es que este es un sistema lento, mucho más lento que el intuitivo. Sí, pero reduce los errores en contextos complejos. Esa lentitud nos va a proteger y va a proteger al paciente. El problema no es usar solamente el sistema 1, el problema es no activar el sistema 2 cuando ya es necesario. Y aquí viene la sabiduría y la experiencia. ¿Cuándo debo de usar el sistema 2? ¿No? Entonces, hay áreas donde dices es difícil, ¿no?, que active el sistema 2. Por ejemplo, un anestesiólogo que está con una paciente que tiene hipotensión, algo pues, de lo que vive todos los días el anestesiólogo. Y entonces le está dando una anestesia epidural y dice, pues es porque es la anestesia lo que le está ocurriendo, sin darse cuenta que lo que está ocurriendo es una hemorragia importante o alguna otra condición que se está yendo por otra situación. Entonces, aquí sí, rápidamente, este profesional tiene que activar el sistema 2, nada más que tiene que ser un sistema 2 bastante bien entrenado para poderlo trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde se produce el error diagnóstico? Pues vamos a entrar a otro bloque un poco menos, más denso, más pesado, que nos vamos sobre la teoría y vamos a ver los sesgos. Un sesgo es cuando uno es muy terco, en otras palabras, cuando la razón nos está diciendo es esto, pero decimos no va por ahí la situación, nos estamos desviando de lo que podría ser esa realidad que es subyacente a nosotros, en un mundo de incertidumbre, por supuesto, que es nuestro mundo, el mundo de la medicina es el mundo de la incertidumbre. Y entonces pensamos, ¿dónde está ocurriendo el error en medicina? Y yo creo que en este momento, si entendemos un poquito lo que son los dos sistemas, vamos a darnos cuenta que el error es cuando se contraponen estos dos sistemas. Cuando el sistema 1 va más allá de su límite, funciona muy bien en estos escenarios simples, repetitivos, pero cuando no utilizamos adecuadamente, bueno, lo usamos, pero no reconocemos que es momento de activar el sistema 2, en ese momento es cuando va a ocurrir principalmente el error diagnóstico. Entonces, la mayoría de estos errores no ocurren, les repito, por falta de conocimiento, ocurren por un desajuste entre este tipo de pensamiento y la complejidad del caso. Y entonces vamos a ver el caso para tratar de ilustrar. Yo sé que hay mucha gente que va a brincar en el diagnóstico, inmediatamente va a decir su sistema 1, no, yo ya tengo el diagnóstico desde un principio, eso no ocurre así. No estamos tratando es un caso que no es para una discusión clínica, sino cómo puede ocurrir estos eventos. Y es un caso que a mí me ha ocurrido en ese paciente.
casos en este paciente que después afortunadamente pude reconocer a tiempo mi error, pero de no haberlo hecho porque pude activar el sistema 2, lo pude activar y no fue tan dañino, no fue tan letal como pudo haber sido. Este es un hombre que tiene 56 años, es un paciente que tiene 58 años, perdón, y llega al servicio de urgencias con un dolor torácico donde él siente que le ha estado apretando, se toma la mano y dice que trae dolor, pero además de que trae dolor, le falta mucho el aire al paciente. El paciente fue egresado, es diabético, es hipertenso y trae dolor, es un ejecutivo y lo ve un médico de urgencias, cardiólogo, y dice, ¿qué dice Alexis? Eso, pero es cardiólogo. Y entonces es diabético, es hipertenso, pero tiene un antecedente muy importante, que tuvo una cirugía hace 14 días. Entonces, el primer diagnóstico, considerar sin duda alguna, esto es un síndrome coronario agudo. Y todo parece que va sobre rieles y dice, pues vamos a confirmar la hipótesis. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer, Alexis? ¿Qué más? Exactamente, hay que hacerle un eco, hay que hacer esto, y entonces dicen, pues sí, vamos a hacer todos estos estudios. Más o menos, ¿como cuánto tiempo te va a llevar todo esto? Ya con resultados. Localizas al eco. Menos de una hora, pero con laboratorio, con todo. Bueno, es porque tú vas a hacer el eco, ¿no? También va a ser muy rápido. Y entonces, pues lo primero le toman un electro y el electro te dice que no hay cambios muy significativos. Dice, no, es que es un STEMI, ¿no? No tiene, sin elevación del segmento. Sigue siendo un síndrome coronario agudo. Y pues sale negativa la troponina, pero dice, no, es que está en la fase inicial del infarto, por eso todavía no hay elevación de la... Vamos a hacer seriadas las determinaciones de troponina, pero el paciente dice, me sigue doliendo. O sea, háblale al hemodinamista de una vez, vamos a activar el código infarto. Sí sería correcto, ¿no? Si le sigue doliendo, pues ¿qué tú estás esperando para que...? Y a pesar de eso, la disnea no mejora, ¿no? Con un manejo inicial, y el médico sostiene su diagnóstico y dice, esto es un síndrome coronario agudo. Más que es atípico, dice, está en la fase inicial. Y aquí un punto importante es de continuar, es que pues ya están pensando, que dicen, esto no es un síndrome coronario agudo. Toño, ¿qué será esto? ¿Y qué hubieras hecho tú? Ajá, ¿tú, Pepe? Los pacientes con muy alto riesgo de tromboembolia pasan directo a angiotac. Sin contraindicación, va a angiotac. Se confirma, va a procedimiento. Si es de bajo riesgo, entonces sí, puedo irme primero a un dímero. ¿Eso hubieras pensado hace 3 años? Cuando yo... No. ¿Verdad que no? Pero es así como debía haber sido. O sea, ¿por qué
Porque también ya estudió lo que es una probabilidad pretest. Ya sabe que no tienes que andar haciendo un dímero D. Si el dímero D te sale negativo, en este paciente no tiene valor. Al contrario, te está afirmando que este paciente, entonces tú puedes estar pide y pide y pide pruebas, pero bien Pepe tiene toda la razón, ¿no? Entonces, y otros, pero dicen, no, Alexis, este es un síndrome coronario. ¿Quién se sostiene en un coronario agudo? ¿Nadie? Bueno, pues las dos posiciones son correctas también. Pero aquí la situación es esta condición intuitiva, ¿no? El problema no es qué hipótesis fue la que surgió en un principio, sino cuando dejamos de pensar activamente en nuestra primera idea, que fue un síndrome coronario. Ya tienen los primeros datos y pues ya pensaron que TEP se van a anclar en el Zika, otros dicen yo tengo la razón, los dos nos podemos equivocar. El problema aquí no es la intuición, sino es no someterla a verificación. ¿Cuál sería la verificación? Pues hay una disnea desproporcionada al dolor torácico que tiene este paciente. No es muy común que un paciente con síndrome coronaria esté jadeando. Domina el dolor, aunque sea un dolor atípico. Persiste la taquicardia sin una explicación clara. Y un punto importantísimo es que este paciente había tenido una cirugía 14 días antes, tiene una saturación limítrofe y tiene una exploración pulmonar, pues no muy expresiva, con un dolor torácico atípico para una isquemia coronaria. Y entonces saca su carácter Pepe y ahí le tenemos su resultado. ¿Sí? Entonces, este era, sí. Entrada. No, realmente esa es la condición de todas estas pruebas pretest, ¿no? Que estamos hablando de este paciente atípico, debería de tenerlas, sí debería de Más tenerlas, con esta magnitud. pero el hecho es este. Y es frecuente que tú veas pacientes con que una prueba salió negativa, y esto es lo que vamos a hablar más adelante sobre lo que es la probabilidad de andar aplicando pruebas. Tú tienes que ajustarlo con tu paciente siempre, con tu entorno clínico. Pepe, ¿querías decir algo? De hecho es muy baja. De hecho es muy bajo. De sí, hecho, el S1Q3. si nos vamos a la literatura, exacto, el signo de Margin-White se estima solamente en el 10% de los pacientes y generalmente pasan cuando son TEPs masivas. La importancia cambios electrocardiográficos típicos es datos de afectación del ventrículo derecho, sobre todo de sobrecarga. Eso es sobre todo lo principal. Pero si yo ya encuentro datos electrocardiográficos es porque algo ya está, digamos que la TEP posiblemente tan grande ya está afectando mi miocardio y probablemente se estén elevando mis tropos con el paso de las horas. Aquí la importancia de una TEP, más que los cambios en la imagen o el tamaño del trombo o los cambios electrocardiográficos, es la estratificación de la TEP. Si es de bajo, intermedio o alto, y con base a eso es la terapéutica que necesitamos darle al paciente. Exacto. Entonces, tú mismo dime, ¿qué impacto tuvo en un diagnóstico plausible haber actuado? Estamos hablando de minutos o de horas, de minutos incluso. ¿Cuál fue el impacto de retrasar el diagnóstico? Pues que este paciente, hay una ventana de tratamiento para estos pacientes.
en general en todos los eventos trombóticos tenemos una ventana en la cual nuestro tratamiento va a modificarse, ¿no? Desde dar una anticoagulación o hacer la trombolisis, etcétera. Entonces, ¿el diagnóstico era clínicamente plausible? Sí lo era. Desde la evaluación inicial. ¿Qué fue lo que falló? ¿Fue la prueba los que fallaron? No, no fueron las pruebas, fueron nuestros razonamientos. Las pruebas están ahí, hay que saberlas aplicar y esta es una condición que frecuentemente vemos en algunos campos, por ejemplo, especialmente en el campo, ni quiero dar nombres de especialidades, pero más bien son especialistas en andar pide todas las pruebas que te puedas imaginar y eso no te va a dar el diagnóstico. El problema aquí fue no haberla considerado a tiempo. Entonces, se hace la angiotomografía es positiva, la confirmación es diagnóstica, es tardía, pero era un diagnóstico que pudo haberse hecho más temprano. Entonces, aquí este error no nace de la ignorancia, nace de algo más incómodo que es para nosotros, que es la cognición que tenemos. O sea, no sabemos movernos entre estos dos sistemas. Sabiendo que aquí, por ejemplo, el sistema 2 de Pepe trabajó rapidísimo, pero porque el 1 trabajó muy rápido porque tiene una base de conocimientos, un background que ya sabe, que ya ha tenido la experiencia de que la importancia que tiene actuar rápidamente con una base teórica. Si no, terminamos siendo practicones y ese es el otro gran problema. Tenemos gente que actúa muy intuitivamente, son muy buenos, pero no tienen el modo de activar la fase 2. O los otros, que son muy teóricos, que saben disecar muy bien, pero que a la hora de estar trabajando, de tomar decisiones rápidamente, su sistema 1, su sistema intuitivo, no está bien desarrollado. Y esta es una condición que es una espiral en la medicina. No es una situación en la cual nosotros alcanzamos una calificación y ahí murió. Todo el tiempo, afortunadamente, estamos en esta espiral, desarrollando estas habilidades. Los sesgos, entonces, son sesgos universales, no son patrimonio de ningún médico, no dependen de la inteligencia, no dependen de la buena o de la mala voluntad, sino que son universales y que pensar tenemos que tener certeza que implica sus riesgos. Afectan a todo mundo, a novatos, por ejemplo, pues sí, se tienen sistemas más desarrollados en un novato que en un experto, pero los dos se ven afectados. Y nos afectan a todos, a los médicos que están en formación, a médicos que tienen décadas de experiencia y el otro punto es importante, que la experiencia, lo hemos visto, que lejos de que te proteja, te puedes volver un peligro también. Cuando empiezas a hablar que en mi experiencia, ya empezaste mal, ¿no? Maestro, pues es que en mi experiencia, eso es lo que... Entonces, ahí sí ya, a mí cuando se vienen estas conversaciones, debates o los actuares dentro del escenario clínico, y cuando empiezan a sacar la experiencia, creo que no es un buen síntoma, ¿no? Y el otro punto también es muy importante, que aumentan con la presión, que aumentan con la fatiga, guardias, urgencias, te vas al quirófano, sobrecarga de pacientes, interrupciones constantes. Justo cuando tú necesitas estar pensando bien, ahí vienen a joder. Entonces, todo esto te mete mucha presión también, ¿no? Entonces no se pueden activar muy bien y es cuando
más necesitamos estar actuando con estos atajos mentales, ¿no? Entonces sí, dentro de todo el barullo que existe, tenemos que tener esta capacidad de buscar esta concentración, de buscar el quick del asunto, ¿no? Y el eureka. Sí se acuerdan de eureka, ¿no? Lo encontré, de ahí viene la heurística, ¿no? Se te prende el foco. Lo viste y dices, aquí se me prendió el foco, aquí está el diagnóstico. Sí, echaste a andar tu sistema único casi involuntariamente. Y son parte del funcionamiento cognitivo. Los sesgos, nos vamos a equivocar. No es que sea una falla del cerebro, es parte de un funcionamiento normal que está diseñado para ser rápido, para ser eficiente, para ser económico, y que la mayor parte del tiempo, pero no siempre, nos permite acertar. El problema en medicina no es no tener sesgos. El problema es no saber cuándo estamos operando dentro de un razonamiento clínico, dentro de un razonamiento crítico. Y vamos a ver pues cómo se va a sostener en la práctica clínica. Estos son los sesgos más importantes, 4 o 5 sesgos que les voy a mencionar, y creo el más importante es el del anclaje, el del terco. ¿Cuántas veces vemos pacientes que está joven, una mujer que se acaba de pelear con el marido de 38 años? ¿Qué tiene, Sarita? Pónganle una alemana. Dice, no. Es una conversiva. ¿Sí? Es muy importante esta condición. Entonces, la primera idea que nos aparece es esa y ya no la vamos a soltar. No es un error, aparece y es muy dado, desde que va llegando es el deporte, ¿no? Del residente. Desde que va llegando ya tienen el diagnóstico. Es esto, sin siquiera ver ya empiezan después las apuestas y empiezan a hacer los estudios y muchas veces tienen razón. Mientras más callo van agarrando, van teniendo razón, o a veces de nuevo, Pepe, ¿te acuerdas quién hizo el diagnóstico de enfermedad de Still de Bernarda? Un caso complejísimo, muy complejo, que nos dio vuelta a todo mundo. ¿En qué momento se hizo el diagnóstico que nadie le hizo caso? ¿Y quién lo hizo? Un MIP. O sea, una enfermedad de Still, una artritis reumatoide del adulto, y un MIP hace el diagnóstico y le digo, estás como alucinado, ¿no? ¿Qué te pasa? Después de 2 meses, de 20 estudios y de varios millones de pesos, salió enfermedad de Still. Fue cierto eso, ¿no? Pero desde que va llegando el paciente, empiezas a ver, ¿no? Y a partir de ese momento, el problema es que a partir de ese momento ya te casas con esa idea, te casas y te casas y te casas con esa idea, y no tienes esa capacidad de cambiar. Y toda la información que viene después la vamos subordinando, reinterpretamos toda la información para que vaya encajando con el diagnóstico, que ya queremos que esto sea el diagnóstico, porque ¿cómo me voy a equivocar desde la entrada? ¿No? Vamos subordinando y decimos, no, pues es que está taquicárdica, ¿cómo no? Si está bien ansiosa, tiene disnea porque está hiperventilando, y le duele aquí porque es contractura, ¿sí? Y al rato fallece la paciente. Y era una tromboembolia. Entonces, no es que no veamos los datos están ahí, el problema es que los vamos acomodando o cómo los vamos organizando.
Entonces, este error de anclaje dificulta que nosotros estemos reconsiderando nuestros diagnósticos, porque esto implica un ejercicio cognitivo y además es un ejercicio emocional. Y también es un ejercicio humano de un poco de humildad. Reconocer que pues no somos dioses de ninguna manera y que si nosotros hubiéramos tenido ese pensamiento, pues le hacemos caso al condenado del MIT, hubiéramos hecho por lo menos, a ver, vamos a estudiar un poquito si tenía razón, ¿no? ¿Cuántos casos hay de? Entonces, dificulta reconsiderar los casos y es muy importante que nosotros, lo que les digo, en urgencias, tengan mucho cuidado, traten de explotar lo mejor que puedan todo su primer diagnóstico, que esté lo más elaborado que se pueda. Usemos sistema 1, sistema 2, actúa rápidamente cuando tienes que atender la urgencia, pero después detente un poquito, para eso es tu nota, y creo que es lo que se nos pide como residentes también, ¿no? Que cuando tengamos un poco de tiempo, lo veamos, nos sentemos y hagamos una reflexión de cómo estuvimos ya con un poquito más de tiempo. Generalmente estos pacientes van a ser ingresados y entonces vamos a trabajar en esta consideración. El segundo sesgo que tenemos es el sesgo de un cierre prematuro. Es la condición donde cerramos el caso porque decimos ya tengo el caso, ya lo acepta sin más exploración, detengo mi búsqueda diagnóstica y digo pues ya está. El caso está bien hecho y es un error que frecuentemente ocurre en pacientes complejos y cerrar prematuramente uno de estos casos es peligroso porque nos da una falsa sensación de certeza. El otro diagnóstico, el otro sesgo de importancia es el sesgo de la disponibilidad. Es decir, pues, ¿cuántos casos que estoy viendo últimamente mucha sepsis? ¿Por qué habrá tanta sepsis, no, en el hospital? O estoy viendo muchos síncopes. El mes pasado vi 3 síncopes. ¿Por qué sería que cayeron tantos síncopes? Y así nos va pasando, que como que hay epidemias de una enfermedad. En realidad lo que estamos viendo también es que estamos viendo lo que está más disponible en este momento. Son casos llamativos que influyen desproporcionadamente y a todo le vemos. Acabamos de estudiar bien un tema y a todo le estamos viendo cara de lo que estamos estudiando y a lo mejor tienen algo de esto. Pero realmente esto distorsiona la frecuencia real de estos casos y esto es después de que nos clavamos mucho y estamos trabajando en lo que quieras, ¿no? De isquemia intestinal y otra isquemia intestinal, entonces, y trabajas intensamente, a todo le ves caso de lo que estás viendo, que es lo disponible. El otro sesgo es un sesgo que se llama de representatividad y esto es cuando el caso no parece la enfermedad. El paciente no encaja en el estereotipo clásico, descartamos de inmediato el diagnóstico posible y estamos afectando, especialmente cuando hay condiciones atípicas, va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrar un patrón clásico de una enfermedad. Recordemos, hay enfermos, no hay enfermedades, no hay representación, no son actores que se saben su enfermedad como este síndrome de Munchausen, ¿no? El cual son profesionales, se saben perfectamente su caso, pero eso no ocurre.
El otro ya hablamos, que es el exceso de confianza. Cuando la experiencia nos juega en contra, cuando sobreestimamos nuestra propia certeza y a nosotros también nos sobreestimamos, cuando no hacemos la verificación diagnóstica, que no necesariamente tiene que ser a través de pruebas sofisticadas ni complejas, al contrario, cuando no manejamos bien la estadística o cuando no manejamos bien la metodología, la epistemología de todas estas pruebas, pues nos confunde mucho más, ¿no? Cuando somos muy resistentes también a las opiniones externas, y no me refiero a la interconsulta, me refiero a escuchar todo el entorno. La enfermera es un punto fundamental donde ellos viven con el paciente. ¿Cuántas veces leemos las notas de enfermería? Germán, ¿por qué no lees las notas de enfermería? Porque no dicen nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque no las lees, porque no hay esa retroalimentación. ¿Cuántas veces pasamos visita con las enfermeras? Esta es una situación, Jorge, no sé si tú pasabas visita de residente, con el doctor Landa, ¿te acuerdas? O todos, ¿no? Era una corte que iban, pasábamos visita con las enfermeras, y ellas, la familia te lo dice, los residentes, los internos. Entonces hay que tratar de escuchar y no tener tanta confianza. Es lo que va a matar al gato, ¿no? También. Y la confianza generalmente nos viene pegando cuando hay un exceso en la práctica. Y hay otros contextos también, la presión del tiempo, la fatiga, la sobrecarga, todas las expectativas que se tienen de nosotros, todas esas presiones que se vienen dando y el clima emocional en el cual estamos enfrascados, ¿no? Y realmente eso sí te agota, te acaba, especialmente cuando tú ya tienes la responsabilidad del caso. Entonces andas alucinando, no duermes, no te vas a la cama y ahí es donde encuentras el diagnóstico. No sé si le suceda, vas con toda la preocupación, te acuestas y no duermes, pero se te prende el foco y te llegó, ¿por qué no hice esto? Aquí está el diagnóstico. Entonces todo esto está afectando. Entonces, todas otras trampas que se dan en el ambiente hospitalario, las interrupciones constantes, el poco respeto que nos tenemos a nosotros tampoco, cuando estamos viendo, no te acerques tanto, está meditando, aunque esté en su rollo, está pensando, pues es lo que estamos haciendo, no tenemos tiempo para meternos a un santuario o a la iglesia a ver en qué momento me llega la iluminación. Comunicaciones muy fragmentadas que existen, cambios de turno, ahí es donde ocurren muchos problemas graves, serios en los cambios de turno. Y todo esto que conocemos como los ruidos cognitivos. Hay muchos más en el hospital, ¿no? Así que este es el paciente complejo. No vamos a hablar de ellos, pero simplemente para decirles, el diagnóstico no es lineal. Todos estos pacientes tienen síntomas inespecíficos, enfermedades superpuestas, con polifarmacia, con presentaciones atípicas, no siguen caminos claros, no son caminos ordenados, no son caminos predecibles todo el tiempo. Cada paciente es diferente, tenemos que seguir aprendiendo. Y luego te salen los resultados normales como el electrocardiograma, ¿no? Que te tranquilizan falsamente. Esto es muy, muy importante. Creo que aquí sería algo que nos podríamos llevar, que es una prueba de probabilidad pretest. ¿Alguien tiene? Arturo. Poniéndolo en el contexto del caso clínico que nos presentó de la tromboembolia pulmonar, por ejemplo, calcular la escala de Wells pretest antes de, por ejemplo, la angiotomografía, ¿no? Eso nada más nos va a estratificar el riesgo, como comentaba José. Si es de bajo riesgo, pedimos dímero D, si sale normal, excluimos TEP, si sale alto, entonces pedimos angiotac. Si desde el inicio la probabilidad pretest es alta,
no pedimos dímero D, directamente nos vamos a Angiotac. Y ya después del test... Totalmente. Ya sería. Entonces, ni siquiera necesitas pedir la prueba, ¿sí? Porque esa prueba está hecha aisladamente, pero todas esas pruebas que te hablan de sensibilidad y especificidad, las tienes que aplicar en tu contexto particular, en tu contexto de tu paciente. Eso es lo que es una probabilidad pretest. ¿Qué probabilidad tengo de que un paciente que tenga un dímero D, por ejemplo, un dímero D que me salga positivo en un paciente sano, asintomático? ¿Qué significa? Falso positivo. Y un paciente como el que teníamos con un dímero D negativo, ¿qué significa? Falso negativo. Esa prueba, aunque el dímero D me hubiera salido negativo, es un falso negativo. Eso es lo que tendríamos que estar viendo. Entonces, estos estudios hay que saberlos cuándo aplicar, cómo intervenir, ¿sí? Y siempre interpretarlos en el contexto clínico de nuestros pacientes. Entonces, voy a irme más rápido ya para terminar con esta condición de la metacognición, que hemos hablado de los sesgos, de los contextos de pacientes complejos, pero hay condiciones mucho más profundas que atraviesan esto y que es una invitación para que todos ingresemos en este mundo maravilloso de lo que es la disección del razonamiento clínico, que es la metacognición. Simplemente pensar cómo estamos pensando. No se trata de saber más medicina, sino de darnos cuenta de cómo personalmente cada uno está razonando, cuál domina más, soy más intuitivo, soy más deductivo, cuándo debo ya dejar de explorar, cuándo debo de cambiar de canal. Y esto no lo hago para que esté dudando de todo lo que se está haciendo, sino para que podamos estar trabajando con certeza y saber que en la medida en que nosotros nos vayamos metiendo en sistemas de metacognición, vamos a tener desenlaces mejores, desenlaces clínicos sustanciales. Y especialmente en este grupo que estamos trabajando, creo que hay un apartado fundamental que es la metacognición en educación. Entonces son áreas que no se están abordando, que se deben de estar tocando y bueno, nosotros somos estudiantes perennes de medicina, siempre vamos a tener que seguir estudie y estudie. Entonces la metacognición es una situación muy importante para nosotros. Rápidamente, ¿qué estrategias podríamos hacer? Como se hacen en todos los sistemas de seguridad, pausas para evaluar cómo está funcionando todos los sistemas, se hace en el quirófano, se hace antes de arrancar un avión, antes de que te subas a tu automóvil, ¿qué haces? Ves que no haya nadie atrás, ves hacia adelante, revisas tu entorno. Hay que hacer estas pautas, hay que buscar segundas opiniones, hay que tener la mente abierta para el consejo, listas de verificaciones cognitivas y una reevaluación sistemática. Y tendremos que promover este tipo de actividades buscando una seguridad, a tener una cultura de la seguridad diagnóstica. Considerar que el error es una oportunidad de aprendizaje. Como decían los japoneses, ellos no tienen errores, pues andaban buscando un cuasi error para aprender de los errores y analizarlos. Una comunicación abierta, fundamentalmente el trabajo en equipo y diferentes sistemas que apoyen el diagnóstico. Podríamos concluir en este mensaje final que comprender cómo pensamos es una forma de cuidarnos mejor. El error diagnóstico es una condición humana, no es una condición moral, no es ignorancia, es simplemente condiciones de entrenamiento, condiciones de preocuparnos un poquito en la disección de cómo estamos pensando para mejorar nuestro diagnóstico, para mejorar la seguridad del paciente y nuestra propia seguridad. Así que si pudiéramos terminar con alguna frase para resumir
toda esta intento de conversación o de intercambio que se pudiera dar, si no ahora en un futuro, es que en medicina, y creo que el mayor riesgo no es equivocarse. Eso lo va a seguir ocurriendo. Nos vamos a seguir equivocando. Estamos vivos. Estamos en un ambiente de incertidumbre complejo, todo lo que hemos hablado, pero el mayor riesgo no es equivocarse, sino simplemente dejar de cuestionar cómo pensamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fajardo. Muchas reflexiones nos deja de esta presentación y sobre todo darnos cuenta que en el día a día nuestro actuar, como lo presenta, no solo es en la medicina, sino en la vida cotidiana. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Sí, doctor. Sí, Alfonso, quizás valga la pena también estudiar los casos que tuvieron mucho éxito, es decir, la forma en que se analizó y se llegó a ello. Esto es una forma de replicar. Nunca van a ser iguales, eso lo sabemos, pero eso valdría la pena, es una forma de entrenar directamente a todo el personal médico, ¿sí? Independientemente de la experiencia. Sí, absolutamente, son las prácticas que pueden hacer. Yo creo que en todo lo que hacemos, bueno, si hay algo que hice mal, ¿cómo lo corrijo? Si estoy haciendo algo que está saliendo bien, pues ¿qué es lo que hice bien para seguir mejorando? Pero en situaciones donde de mejora continua, el error sí es una fuente muy importante de conocimiento, de sabiduría, y especialmente porque sí tiene un impacto en que tú hagas bien las cosas, pero bueno, va a ser un impacto en beneficio, pero el que las hagas mal generalmente son terribles. Un error te marca, ¿no? Y pues cada quien tiene en la cacha de su pistola varias rayaduras que han llevado y que a veces ni las queremos recordar, ¿no? A veces fueron involuntarios. Yo cometí errores gravísimos, ¿no? Primero porque me dejaron que los cometiera. Después por irreflexivo, por aventado. Hoy lo veo para atrás y digo, ¿cómo pude haber hecho eso? No solamente en medicina, en mi propia vida, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia y en particular al doctor Fajardo por su participación y colaboración siempre permanente en los ámbitos formativos. Muchas gracias. Una constante. Muchas gracias.